Primero que nada agradezco a la audiencia. Veo que hay más de 40 personas ahí conectadas. A esta hora de la mañana muchos probablemente tienen también otras cosas que hacer, así que realmente se valora la participación. Ahí está habilitado el chat. No sé, bueno, ahí los que sepan pueden hablar a través del chat también. Ponen sus preguntas, como dijo Paulina. Primero quería ver si alguien a través del chat puede comentar acerca de, bueno, qué piensa sobre si existen, no existen estos pavimentos que se autorreparan. ¿Estamos más cerca de la ciencia ficción o de la realidad? ¿Cuánto estaríamos más cerca, más lejos de la ciencia ficción o la realidad? ¿Qué opinan ustedes? Algunos trabajan probablemente en el área vial, en el área de construcción, otros quizás están más alejados, pero si alguien pudiera, a ver a través del chat, decir, bueno, estamos más cerca de la ficción, más cerca de la realidad, he escuchado sobre esto, no tengo idea sobre esto. No sé si alguien se atreve ahí a mandar algún mensaje. Ahí Hugo dice, he leído sobre el grafeno que tiene la propiedad de autorrepararse. Correcto. Existen investigaciones bastante recientes sobre el grafeno, no solo como material de autorreparación, sino que tiene distintas propiedades que lo hacen atractivo en el área de la construcción. Francisco dice, desconozco el tema, asumo que existen, pero no sé nada al respecto. Bueno, justamente sobre eso queremos conversar hoy. Gracias por sus comentarios ahí en el chat. Y bueno, vamos a ver qué tan cerca de la ciencia ficción o qué tan cerca de la realidad estamos en esta disciplina relacionada con la ingeniería vial y los materiales de construcción. Primero, vamos a mostrar la agenda aquí a continuación. Ahí sí. Son 4 puntos. Esta charla debería durar 40 minutos o quizás menos, la verdad no me he cronometrado cuánto tiempo me demoro, pero de ese orden. Y tenemos 4 puntos, como dije anteriormente: la autorreparación de materiales como concepto general. Después vamos a abordar un material en particular que tiene propiedades de reparación o autorreparación o reparación asistida, como vamos a ver, que es el asfalto reparado por microondas. Hay otros materiales de construcción que también hemos estado trabajando respecto a su autorreparación, sus propiedades de autorreparación. Finalmente, resultados de investigación reciente y los desafíos que tenemos por delante en esta disciplina. Partamos primero con la autorreparación de materiales y con una pregunta: ¿qué es un material autorreparable? Y dado que esta charla se llama, bueno, ciencia ficción, o parte del título tiene ciencia ficción o realidad, quiero llevarlos a la parte de ciencia ficción. Y para eso quiero, quizás los que no son tan jóvenes, mostrarles 2 escenas de películas donde, a lo mejor cuando uno no la vio, pero tiene que ver con autorreparación de materiales. No son materiales de construcción, son otro tipo de materiales ficticios, son películas, ¿no? Pero una escena tiene que ver con Terminator 2, cuando había, no sé si lo recuerdan, pero un robot malo que es Arnold Schwarzenegger, que aparece ahí, que le dispara al robot, el robot bueno es Arnold Schwarzenegger en esta película, y le dispara al robot malo, que es el T-1000, que aparece en la fotografía acá de abajo. Y la segunda escena tiene que ver con Indiana Jones 3, donde tenemos ahí a 2 actores muy conocidos, muy relevantes en esta disciplina. Tenemos a Harrison Ford y Sean Connery, y acá Sean Connery fue herido a bala. Entonces vamos a ver una primera escena donde mostramos acá, vamos a ver si funciona esto. Parece que ahora no está funcionando. Ahí sí. Ahí le disparan al robot bueno, el robot bueno le responde al robot malo, y ahí vemos que mágicamente, por la propiedad que tiene el material que compone al robot malo, se autorrepara. Vamos a la segunda escena. Como les dije, esto corresponde a Indiana Jones 3, donde Sean Connery fue herido a bala y Harrison Ford tiene ahí un líquido mágico, ¿ya?, externo. Aquí este video no tiene audio, ¿ya?, que repara o sana, por así decirlo, la herida a bala que tiene Sean Connery. Bueno, son escenas de ciencia ficción, ¿no? Son escenas de ciencia ficción, pero la verdad es que los materiales autorreparables no son tan ajenos a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros mismos somos o estamos compuestos de materiales que se autorreparan, ¿ya? Por ejemplo,
Si vemos o tenemos una lesión deportiva, por ejemplo acá tuvimos una lesión grave que tuvo un jugador a la rodilla, ¿no? Tuvo una fractura, ese mismo material que nos compone, ¿no? Los huesos, tienen la propiedad de autorrepararse. ¿Qué es lo que sucede cuando tenemos una lesión y tenemos una fractura? Bueno, lo que sucede es que tenemos una fisura, una fractura, una separación del hueso, una discontinuidad. Lo que primero sucede es que esa zona del hueso empieza a irrigarse de manera poco usual, ¿no? En el sentido de que se empieza a hinchar, y es lo que probablemente nos sucede y es lo que más sentimos cuando tenemos una lesión. Y eso tiene que ver con que se va a irrigar mucho más esa zona y por lo tanto se va a inflamar. Y eso va a generar o va a transportar nutrientes y distintos materiales que necesita esa lesión para poder repararse. Con el tiempo, ¿qué es lo que empieza a suceder? Esa zona que está irrigada empieza a endurecerse, empieza a formarse una especie de callos y cartílagos, y finalmente, después de un rato, después de meses en ocasiones, esos cartílagos empiezan a calcificar y se genera un hueso, y podemos seguir operando, podemos seguir viviendo con eso que alguna vez fue una fractura. Hay fracturas más graves, por supuesto, menos graves, pero lo que quiero es llevar esta temática de la autorreparación a nuestro propio cuerpo. ¿Qué sucede con otros materiales de ingeniería? Bueno, básicamente los materiales se dividen en dos tipos en esta disciplina de la autorreparación. Primero, los materiales que se pueden reparar perfectamente por sí solos. No perfectamente, pero en el fondo no hay que hacerle una intervención adicional para poder repararlos. En este caso, uno de los principales materiales que tienen esta característica son los que tienen cápsulas, ¿ya? En el sentido de que, por ejemplo, acá podemos tener un polímero que tiene cápsulas, que dentro de esas cápsulas tienen agentes de autorreparación. Por lo tanto, cuando se produce una grieta, una fisura, y esas fisuras pasan por una cápsula, las cápsulas liberan un material que autorrepara dicha grieta, ¿no? Entonces, en ese caso nos estaríamos acercando a la primera escena que vimos en la película de ciencia ficción. Existen, sin embargo, otros materiales que necesitan de un estímulo externo. No son 100% autorreparables, en el fondo son autorreparables pero con algún estímulo externo. Por ejemplo, este material es un material compuesto que tiene ciertas partículas que reaccionan ante un estímulo. Acá tenemos una grieta, una fisura, ¿ya? Y que en el fondo, cuando se ven expuestos a este estímulo, reaccionan y hacen que la fisura se selle, se repare. Entonces ahí estaríamos más cercanos a la segunda escena de ciencia ficción, donde recordemos que Harrison Ford añadía un estímulo externo, en este caso un líquido, y con eso reparaba o sanaba la herida que tenía el actor Sean Connery. Bueno, estas ideas han sido aplicadas a la ingeniería, y en particular a la ingeniería de pavimentos. Entonces, ¿qué pasaría si aplicamos estos conceptos a la ingeniería de pavimentos? Bueno, la verdad que hace algún tiempo que se vienen aplicando, y se han aplicado tanto al hormigón, ¿ya?, que es un material de construcción que se utiliza para el tema de pavimentos, y también para asfalto. Como dije al comienzo de la presentación, tenemos ambos temas desarrollándose en la universidad. En particular, en el tema de hormigón, hemos estudiado el tema de incluir bacterias. Por ejemplo, esa bacteria que aparece ahí, la Bacillus pseudofirmus, también estamos trabajando con otra bacteria, y tiene la propiedad de precipitar carbonato de calcio cuando tienen comida y cuando están expuestas al agua, y de esa forma sellan fisuras. Pero eso da para otra presentación perfectamente. En esta presentación nos vamos a centrar en la autorreparación de asfalto. ¿Por qué y cuándo sería atractivo aplicar autorreparación en los pavimentos de asfalto? Bueno, para eso hay que acordarse o estudiar esta curva que tiene que ver con el nivel de servicio que tienen los pavimentos con respecto al tiempo. En el tiempo, los pavimentos están expuestos básicamente a dos solicitaciones: tránsito y clima, ¿ya? Los camiones pesados generan daño sobre los pavimentos, y el clima, la radiación solar, la humedad, las bajas temperaturas, altas temperaturas también van afectando la condición del pavimento. Entonces, cuando recién tenemos un pavimento construido, parte de una condición excelente, y eso se mantiene por un tiempo entre muy bueno, y después llega un punto en que si no intervenimos, esa curva de nivel de servicio, de condición del pavimento en general, va a caer rápidamente. Entonces, lo que tenemos en el caso de los pavimentos es una cosa así. Ahí está recién construido, ¿no? Después, durante este plató,
aplanamiento de la curva, empiezan a aparecer pequeñas fisuras. Después, si no empezamos a hacer nada, se empiezan a generar grietas cada vez más anchas, se interconectan las grietas y finalmente colapsa el pavimento si es que no intervenimos. ¿Dónde interviene la autorreparación de asfalto? Bueno, la autorreparación de asfalto interviene principalmente cuando tenemos todavía pequeñas fisuras. No interviene o no es aplicable cuando ya llegamos a un estado avanzado de deterioro. En otras palabras, la autorreparación, que por lo menos vamos a presentar acá, interviene en este nivel. Es decir, vamos a reparar, vamos a ponerle, por así decir, un parche curita al pavimento de asfalto cuando recién empieza a aparecer estas pequeñas fisuras. Y de esa forma, la idea es mantenerse mediante esta técnica en este nivel de servicio. ¿Cuál es el concepto detrás de la autorreparación con microondas, por calentamiento, que nosotros vamos a ver principalmente, aunque también te voy a mostrar la otra tecnología que se aplica? Principalmente recordar que el cemento asfáltico, este líquido viscoso negro que une a las piedras o los agregados y que conforman un pavimento de asfalto, es un polímero. Y los polímeros son, no todos, pero son bastante susceptibles a la temperatura. Por lo tanto, si tenemos acá cadenas poliméricas que representan un material, un polímero como podría ser el asfalto, y tenemos un daño, una vez que aumentamos dicha temperatura, las cadenas que conforman el polímero van a tender a fluir y se va a producir una reparación. Ese es el concepto básico que está detrás de la autorreparación por microondas. Con eso pasamos al siguiente punto de la presentación, que es el asfalto reparado por microondas. Y aquí vamos a ir al concepto fundamental detrás de esta tecnología. Esto tiene ya algún tiempo, ya unos 10 años, cuando empezó a pensarse cómo artificialmente, como mediante un estímulo externo, provocar un calentamiento en la mezcla de asfalto, no demasiado alto para no dañarlo, y obtener esta reparación. Lo que ven acá es un modelo, ¿ya?, de lo que es una mezcla asfáltica, de lo que es un pavimento de asfalto. Es un zoom que uno podría poner dentro de la mezcla de asfalto. Lo que vemos ahí en color gris es el agregado, es la piedra. Lo que está en gris son las piedras, un par de piedras que están puestas acá. Lo que está en negro es el bitumen o cemento asfáltico, el líquido negro que pega las piedras. Y lo que vemos ahí es una grieta muy pequeña. En particular, cuando se empezó a estudiar esta tecnología, se le agregaron fibras metálicas a las mezclas de asfalto. Esas son esas líneas amarillas que aparecen ahí, que se ven chiquititos. En este caso está presentado como fibra de acero. Y ahí tenemos entonces la grieta. Las primeras aproximaciones, los primeros experimentos que se hicieron para estudiar estas mezclas fueron con inducción magnética, que es básicamente aplicar un campo electromagnético sobre la mezcla de asfalto para calentar no toda la mezcla, sino que calentar específicamente las fibras de acero que se ven acá. Entonces, lo que sucedía, o lo que se intentó hacer en ese tiempo, fue, teníamos acá la grieta, tenemos las fibras metálicas, el cemento asfáltico, se aplicaba inducción, aumentaba la temperatura de la fibra, se producía entonces una transferencia de calor entre la fibra y el cemento asfáltico. El cemento asfáltico, al aumentar su temperatura, baja su viscosidad y por un efecto de capilaridad se sellaban las grietas. El cemento asfáltico empezaba a fluir por las grietas y de esa forma se sellaban. Así fue como experimentalmente a nivel de laboratorio se empezó a desarrollar esto. Y como dije, esto fue principalmente a través de inducción magnética, que es una técnica, un método de calentamiento que a lo mejor acá en Chile no es tan común, por ejemplo, como en microondas, pero en otras partes del mundo, como en Europa, es bastante popular. De hecho, hay muchas cocinas en países como Alemania, Holanda, que funcionan con inducción magnética. ¿Cuál es la gracia, por así decirlo, característica de la inducción? Es que calienta solamente el metal. Entonces, por ejemplo, si uno tiene una sartén, lo corta por la mitad, eso es lo que muestra esta fotografía, es un sartén cortado por la mitad sobre una cocina de inducción magnética. Acá están los platos de inducción y coloco una barra de chocolate, pero la barra de chocolate está la mitad sobre el sartén en contacto con el metal y la otra mitad no está en contacto con el metal. Bueno, lo que sucede es que en la cocina de inducción magnética se va a calentar solamente el sartén metálico, por lo tanto se derrite solamente el chocolate que está en contacto con el metal. El que no está en contacto con el metal no se derrite, Entonces, esa fotografía muestra bastante bien el concepto que está detrás del calentamiento por inducción magnética. Llevemos eso a los pavimentos de asfalto.
Esta es una fotografía sacada de la Universidad de Delft en Holanda, donde tenemos una máquina de inducción y acá abajo tenemos una muestra, un pastelón, ¿ya? Una pequeña losa de mezcla de asfalto, de pavimento de asfalto que tiene fibras. Y lo que está haciendo acá, bueno, obviamente, lo que se está haciendo es aplicar inducción magnética y se está tomando una imagen termográfica que puede diferenciar las temperaturas de la imagen que se está tomando. Y lo que se ve acá, lo que se ve caliente en el fondo, a 80 grados, es solamente la muestra de asfalto. Por acá arriba está esta espira, que es lo que aplica la inducción magnética, pero todo o prácticamente todo el resto, lo que está alrededor, se mantiene a temperatura de laboratorio, que son 20 grados. Entonces se demostró que se podían calentar estas mezclas de asfalto utilizando inducción magnética. Lo que fue interesante, ¿ya? Fue cuando empezó a compararse esta técnica con el microondas. Por ejemplo, acá vemos una comparación en una investigación hecha por Norambuena y García del año 2016, donde se comparaba el tiempo de inducción, tiempo de microondas y la temperatura superficial de las mezclas de asfalto. Y claro, cuando veíamos la aplicación de inducción magnética, cuando las mezclas no tenían fibras, ¿ya? Cuando no tenían metal, no elevaban su temperatura, se mantenían a 20 grados, y a medida que se iba aumentando el contenido de fibra, bueno, en el tiempo se observaba un aumento de la temperatura. ¿Ya? Tampoco era posible agregar muchas más fibras porque, o si no, se producían pelotones de fibras. Era difícil distribuirlas homogéneamente y podían causar daños a la mezcla de asfalto. Lo interesante es que cuando se empezó a comparar con microondas, otra forma de aplicar radiación electromagnética sobre los materiales, se observó que incluso sin fibras también era posible producir un calentamiento de la muestra de asfalto. Y eso tiene que ver con la investigación que les voy a mostrar en un rato más. También lo que hicimos fue incorporar materiales reciclados dentro de las mezclas de asfalto. Como acá se los vamos a contar. Vamos a echar a andar este video. Ahora sí me salió más rápido. Pongan atención, esta es una nota que hicieron en Tele 13 hace algún tiempo sobre la investigación que desarrollamos con otros investigadores como el profesor José Norambuena. En la mayoría de las comunas de la capital aparecen estos eventos, como alguna vez les llamaron, y generan más un malestar. Yo recién acabo de pasar y ahí se me voltea el auto, con esto yo aquí, y ya llegan cualquier tiempo. Es algo que lamentablemente no da solución nunca. Es malo está en todos lados, en general, en Santiago hay hoyo en todas las calles. Un problema del que pocos se hacen cargo y que incluso genera peligros de choque y daños para los autos. Ha sido la eterna pelea entre quienes utilizan las calles y quienes deben arreglarlas. En ese contexto, un grupo de académicos creó un ingenioso proyecto. Es una tecnología que nació en Europa y que hoy está siendo replicada en Chile. Un asfalto que contiene partículas metálicas y materiales reciclados, lo que le entrega una particular característica. Este asfalto tiene la propiedad de que se puede autorreparar. Es eficiente cuando uno aplica este estímulo externo para poder calentarse y sellar sus grietas. Un asfalto normal no necesariamente tiene esas propiedades. Esa es la principal diferencia. Y además tiene este porcentaje importante de material reciclado. En el fondo, material que de otra forma iría a un botadero o un basural, lo estamos reutilizando para la construcción de un camino. Según sus creadores, cuando este asfalto recibe calor sobre los 80 grados Celsius, logra sellar sus grietas. Hay una grieta, está separada, esta mezcla de asfalto está rota. Lo que vamos a hacer es simplemente colocar esto al interior. Esto estaba separado al comienzo, que acá había una grieta que si uno tomaba, por ejemplo, esta probeta, esta muestra, y la soltaba, se separaba en dos partes. Pero producto de la reparación que le aplicamos en microondas, ahora lo soltamos y esto es capaz de sostenerse. Bien, ahí había un resumen entonces de la investigación que desarrollamos. Acá tengo una de las cientos, la verdad, de probetas fabricamos para esta investigación. No me atrevería a decir unas 200, 300 probetas de lo que hemos hecho, en nuestros laboratorios. Bueno, lo interesante que descubrimos en esta investigación fue lo que le estaba mencionando anteriormente.
y también revisando la literatura, nos empezamos a dar cuenta que también habían investigadores que habían publicado que incluso cuando en calentamiento con microondas, que en el fondo es lo que gatilla la reparación o autorreparación del asfalto, cuando se metían dentro de la mezcla de asfalto incluso contenidos de fibra muy bajos, por ejemplo acá compara entre 0,6 y 0,2% de fibra de 10 milímetros de largo, las temperaturas que se alcanzaban eran bastante similares. Es decir, aparentemente no era tan necesario agregar fibras, lo cual es un proceso constructivo adicional a estas mezclas para lograr la temperatura y por lo tanto la autorreparación. Lo que hicimos entonces, y que se muestra a continuación en estos resultados de investigación reciente, fue empezar a probar distintas mezclas con distintos tipos de aditivos, justamente para comparar qué tan eficiente era introducir aditivos en el calentamiento y la autorreparación por microondas. Entonces, lo que quisimos hacer acá fue preguntarnos, bueno, ¿qué pasa con distintos tipos de aditivos? Por ejemplo, fibras metálicas, virutas metálicas y otros aditivos que son especialmente eficientes en el calentamiento por radiación electromagnética a microondas, como el carburo de sílice. Y eso lo comparamos con mezclas de control. ¿Qué es una mezcla de control? Una mezcla que no tiene ningún tipo de aditivo, solamente es cemento asfáltico, agregados o piedras, y también todas estas mezclas tienen un porcentaje de vacíos o huecos, que es una característica que tienen las mezclas de asfalto. Entonces la pregunta que nos hicimos, bueno, ¿los distintos tipos de aditivos son necesarios? Porque si no lo fueran, y aquí viene quizás lo interesante, podríamos reparar mediante esta técnica los pavimentos existentes. ¿Ya? El pavimento que está allá afuera, que es de asfalto, obviamente que no tiene fibras metálicas, nunca se pensó para autorreparación. Pero quizás si le aplicáramos microondas, podríamos, si es que no está muy dañado, como lo dije hace unos minutos atrás, podríamos pensar en repararlo con esta tecnología. Para eso hicimos un trabajo experimental donde preparamos mezclas de asfalto tradicionales que normalmente se utilizan en Chile, ¿no? Con agregados de Chile. Y aquí los agregados van a tener un rol importante, lo que les voy a contar después, pero utilizamos agregados, piedras de una planta de áridos cercana al río Maipo, acá en la región metropolitana, y utilizamos un cemento asfáltico típico que se utiliza también acá en la mezcla de asfalto. Como les dije anteriormente, comparamos estas muestras o materiales de control con muestras de asfalto que preparamos en laboratorio con distintas características. Y lo hicimos con contenidos de estos aditivos más o menos constantes, entre un 4 o 5%. Y como lo dije anteriormente, con fibras metálicas. Hay una fotografía con una escala de 2 milímetros. Acá tenemos una fotografía con microscopio electrónico de barrido. Están las propiedades de las fibras, su densidad, su diámetro, su largo. Esos son 100 micrones. Aquí están las virutas. Esto es un desecho de la industria metálica que muchas veces se bota. Por lo tanto, también pensamos en cómo reutilizar un desecho de la industria metálica para introducirlo dentro de las mezclas de asfalto. En este caso ven que tiene una forma bastante más irregular, son más de dimensiones más grandes que las fibras metálicas. Ahí también tenemos una fotografía de microscopio electrónico, donde se aprecia la superficie, ven, un poquito más irregular, producto que es un material que es de desecho. Y finalmente el carburo de sílice. Se ven ahí algunas propiedades eléctricas que no vale la pena detallar acá, pero ven que la superficie es bastante más lisa, bastante más homogénea que los otros materiales. Bueno, ¿qué fue lo que hicimos entonces? Mezclamos estos aditivos en pequeñas cantidades, los introdujimos dentro de la mezcla de asfalto y finalmente preparamos estos cilindros, ¿ya? Es decir, lo que se conoce normalmente en esta disciplina como probetas Marshall, de diámetro 10 centímetros y alto entre 6 y 7 centímetros, y las cortamos estas probetas y fabricamos estas pequeñas muestras que tengo acá en mis manos y que son las que finalmente ensayamos y que sometimos a ciclos de autorreparación. Entonces, fundamentalmente lo que se hizo fue tomar estas probetas, hacerles un corte acá para inducir la grieta en el sentido vertical, y posteriormente se colocaban en una prensa, acá están puestas en una prensa, y se les aplicó una carga vertical. Y de esa forma, tal como pueden apreciar acá, se rompieron las probetas. Entonces, cuando en el primer ciclo la probeta no estaba dañada,
tenía una resistencia, y después cuando ya estaba dañada, lo que hicimos fue meter la probeta dentro del microondas, como se veía en el video, y hacerle ciclos de reparación. En otras palabras, lo que se hizo fue esto. Ahí estaba la probeta intacta, la muestra de asfalto intacta, ahí está la ranura que les dije anteriormente, se aplicaba una fuerza, y en el primer ciclo se alcanzaba una primera resistencia que era la más alta, cuando estaba la probeta intacta, sin ningún daño anterior. Y eso lo registrábamos con una fuerza F sub 0, la primera resistencia que tenía dicha probeta. Entonces, lo que se producía ahí en F sub 0 era la grieta, se separaba, una grieta muy severa la que se produce acá cuando se ensaya esta probeta, fíjense, se separa totalmente. Si ven la cámara, ahí la estoy mostrando. Y después, esto mismo, tal como se mostró en el video, lo metíamos en el horno microondas. Esperábamos a que llegara a una temperatura de 80 grados. Ya no hay que elevar demasiado la temperatura, si no se daña la probeta, se daña más a la mezcla, más de lo que se autorrepara. Y con eso producíamos la autorreparación. Se sellaban las dos caras, la dejábamos ahí descansar un tiempo, y finalmente lo que hacíamos con esa misma probeta era repetir el ciclo. Esto se iba repitiendo, y la resistencia que se alcanzaba después era, en vez de F0, un poquito más baja, F1. Y eso se repitió y se repitió varias veces. Y lo que fuimos midiendo fue la eficiencia de la reparación, que le llamábamos la razón de reparación o Healy ratio, que era la razón o división entre la fuerza del ciclo, por ejemplo acá el ciclo 1, y la fuerza inicial. Y eso lo repetimos varias veces, ¿ya? Las probetas en este caso se pudieron romper, sanar, lo hicimos hasta 7 veces, y hay estudios que lo han hecho hasta 10 veces. Eso demuestra que la autorreparación se puede hacer en múltiples ocasiones, por lo menos a nivel de laboratorio. Y después hicimos una serie de ensayos. Acá tenemos los resultados de esta parte del estudio, solamente una parte. Pero acá tenemos justamente el healing ratio, la razón de reparación, que va entre 0 y 1. 1 sería si se repara totalmente la probeta, lo cual en la realidad no se logra. Y comparamos las mezclas que no tenían fibras versus las que sí tenían fibras. Y lo que nos dio el estudio fue que, curiosamente, las que no tenían fibras tenían una reparación igual, incluso un poquitito superior a las que tenían fibras, en promedio. Si uno promedia todos estos puntos de los resultados experimentales, va a tener que las que no tenían fibras, ¿ya?, van a tener un pequeño porcentaje superior de autorreparación que las que sí tenían fibras. Ese fue el primer material que se comparó. Acá tendríamos entonces las probetas con fibras y acá las de muestras de control. Acá tenemos las con virutas metálicas, shavings en inglés. Aquí está la razón de reparación. Nuevamente las que no tenían fibras ni virutas y las que sí tenían. Y nuevamente los resultados fueron bastante similares. Nuevamente dijimos, a lo mejor no hay necesidad entonces de agregar virutas. Y por último el carburo de sílice, ¿ya? Aquí tenemos la muestra de control, sin carburo de sílice, con carburo de sílice, y nuevamente nos dio que no había mucha diferencia entre los dos tipos de probeta, entre los dos tipos de material. ¿Cómo se explicó esto? Bueno, lo que sucedió después de hacer varios análisis dijimos, algo tiene que tener el material. El cemento asfáltico lo testeamos y no se calentaba por sí solo en el microondas. Dijimos, solamente pueden ser los áridos, las piedras. Y lo que hicimos fue llevar esto a rayos X. Hicimos un CT scan, que se llama en términos más científicos. Y este CT scan nos mostró lo siguiente. Acá es una de las cientos de fotografías que podría mostrar. Pero van a ver acá estos colores grises que son las piedras. Los colores negros son el aire o el cemento asfáltico. Y pequeñas pintitas blancas. Esas pintitas blancas en esta fotografía de la izquierda son las fibras metálicas. ¿Ya? Lo que es blanco, por así decirlo, son las piezas metálicas las que tienen mayor densidad dentro de esa fotografía de rayos X. En la fotografía de la izquierda, de la derecha, perdón, lo que nos empezamos a dar cuenta es que habían, por lo menos en los áridos que nosotros utilizamos, es que los mismos áridos tenían algún contenido metálico y que hacen que ese árido que utilizamos, por lo menos los áridos del río Maipo, muestren propiedades favorables al calentamiento por microondas. Después testeamos, estamos trabajando en eso. Áridos por sí solo en el laboratorio efectivamente tienen una propiedad de calentarse muy muy alta en comparación con otros tipos de áridos que se han utilizado en estos estudios y que están reportados en la literatura. Entonces eso explica el buen comportamiento en términos de temperatura y reparación que obtuvimos en el estudio. También hicimos comparaciones de
temperatura superficial entre las muestras de control y las muestras con fibras, y nuevamente llegamos a la misma conclusión. ¿Ya? No hay mucha diferencia, solamente un 5% en términos de temperatura entre las muestras de asfalto que tienen fibras versus las que no tienen fibra. Entonces ese fue un avance importante que hicimos ya hace algún tiempo en términos de investigación. ¿Cuáles son los desafíos que tenemos en esta materia? Bueno, yo diría que el primer y gran desafío es llevar esta tecnología al campo, porque los resultados que les mostré, a terreno me refiero, en el sentido de que los resultados que les mostré son fundamentalmente resultados de laboratorio. ¿Ya? Es todo lo que hemos hecho en laboratorio. Pero yo diría que el gran desafío, ¿ya?, es implementar esta técnica en terreno. Y en ese aspecto hemos desarrollado un prototipo en la universidad, todavía bastante pequeño, ¿ya?, que está en proceso de patentamiento. No lo puedo mostrar mucho, por eso está este cuadro azul, pero lo probamos en el estacionamiento de la universidad y todavía de manera bastante lenta, quizás bastante poco eficiente porque es algo todavía bastante preliminar, pero fue capaz de calentar la superficie del asfalto a una temperatura cercana a los 80 grados. ¿Ya? Por lo tanto, no hicimos pruebas posteriores, producto de todas las restricciones que han habido este último tiempo en trabajo experimental e investigación por efecto de la pandemia, ¿no? Pero fue posible calentar la superficie de asfalto y también a distintas profundidades a una temperatura donde se produciría la autorreparación. Por lo tanto, estamos cada vez más cerca, por lo menos en términos de microondas, en llegar y aplicar esta tecnología en terreno, y también podría perfectamente aplicarse inducción magnética, la otra tecnología que les mencioné. La limitación ahí sí es que la mezcla de asfalto tiene que tener algún componente metálico para que eleve su temperatura producto de la inducción. Como conclusión y resumen de la presentación, podríamos decir entonces que la autorreparación de asfalto con microondas es una técnica ya bastante probada en laboratorio, de acuerdo a los resultados que les mostré. Los resultados de investigación indican que podrían repararse asfaltos sin fibras o aditivos especiales en microondas. El equipo de la Católica, nosotros desarrollamos un prototipo para aplicar esta técnica en terreno con resultados que son promisorios de acuerdo a lo que estamos viendo. Y esta es una investigación en curso, pero yo creo que ya sea microondas o inducción magnética, cada vez estamos más cerca de la realidad. Esta investigación es un esfuerzo de mucha gente. Acá pongo a alguna gente nomás que ha participado en esto. Tengo que reconocer a mi coautor, investigador de la Universidad del Biobío, José Norambuena, Jonathan Valderrama, de la Unidad de Ingeniería Vial de TICTUC, unidad que dirijo en TICTUC a través de la Universidad Católica, Luciano Story, memorista, hoy ingeniero ya de la Universidad de Santa María, Eric Schlangen, de la Universidad de Delft. Hicimos un intercambio con la Universidad de Delft como parte de esta investigación. Y también agradecer a Falcura, a Rogelio Zúñiga, que donaron todos, o no todos, pero gran parte de los materiales relacionados con la mezcla de asfalto para esta investigación. Para cerrar, quería brevemente comentarles un poco más el contexto de esta presentación. Bueno, ustedes se pueden dar cuenta a través de lo que acabo de presentar que una de las cosas que investigo es el tema de materiales de construcción, asfaltos para la construcción de obras viales. Pero bueno, una de las cosas que nosotros también tenemos como misión dentro de la universidad es impartir, difundir conocimiento y capacitar no solamente a los estudiantes universitarios, sino que a quienes ya están insertos en el mundo laboral. Y para eso justamente tenemos este diplomado en Ingeniería Vial, del cual soy jefe de programa, como mencionaba Paulina al comienzo de la presentación, el cual se está dictando ya por segunda vez. Este es el segundo año que se está dictando, y que les cuento rápidamente, está compuesto por estos 4 cursos. El curso 1, como aparece acá arriba, es el de desafíos de la infraestructura vial. El segundo curso, más relacionado con lo que yo hago y lo que tuvo que ver en esta presentación, es el curso de diseño de pavimentos, un curso de diseño geométrico y drenaje de caminos, y finalmente un curso de gestión de infraestructura vial. El primer curso es un curso un poquito más corto en comparación a los otros 3,
donde tenemos ahí 3 módulos: desafíos y marco administrativo de la infraestructura vial, procedimientos de estudios viales y relación con las comunidades. El segundo curso es sobre diseño de pavimentos y materiales. De hecho, tenemos un módulo específico de materiales para la construcción vial, donde se ve hormigón y asfalto. Después nos vamos a la parte más larga del curso, que son el diseño estructural de pavimentos y finalmente diseño y rehabilitación de pavimentos. Y estos cursos 2, 3 y 4 tienen un taller al final, que es una aplicación de lo que se ve en términos generales, en términos de contenido. ¿Ya? Después el curso de diseño geométrico de drenaje. Se ve el diseño geométrico, se utiliza un software, el Istram, para hacer diseño geométrico. Y finalmente se ve el tema de diseño de drenaje, saneamiento hidráulica, que es muy relevante en términos de la ingeniería vial, y también tiene un taller integrado aplicado de lo que se ve en el curso. Por último, el curso de gestión de infraestructura vial. Primero se ven conceptos de gestión y evaluación de infraestructura, evaluación socioeconómica ambiental, y también finaliza con un taller integrado que aglutina, que resume los conocimientos que se imparten allí. Entonces, los invito, si a alguien le entusiasma el tema, se entusiasmó con esta charla, a que visiten la página web de Educación Profesional, y si les interesa que vean un poco más sobre este diplomado. Y también, bueno, ¿por qué no? Si a alguien le interesará también esta investigación y quiere participar, también hay oportunidades de posgrado, de investigación, magíster en ciencias, doctorado incluso, que se hacen a través de la universidad, y donde tenemos siempre ahí muy buenos alumnos nacionales e internacionales. Con eso termino entonces la charla. Si hay preguntas, bienvenido sea. Veo que hay algunas cosas, Álvaro, en el chat. Sí. Sí, hay una de Arturo, a ver, dame un segundo, de Francisco Arellano, que hayan hecho varios comentarios también. ¿Hay alguna estimación de costo, por ejemplo, consumo eléctrico por metro cuadrado o rendimiento en términos de metro cuadrado por hora? Muy buena pregunta. Estamos a punto de publicar un artículo sobre eso. En términos, no tengo acá el número en la cabeza, digamos, porque justamente es algo que está a punto de publicarse. Pero evaluamos íntegramente no solamente el costo por metro cuadrado de la tecnología, sino que el análisis de ciclo de vida de un pavimento que se repara con esta técnica de microondas versus una técnica de mantenimiento o técnicas de mantenimiento tradicional. Y lo que nos dio finalmente, un estudio en base a modelos, es que la técnica es ventajosa siempre y cuando ya tenga cierto tránsito, cierto nivel de tránsito superior a 5.000 vehículos al día. Ahí donde casi en todo escenario es ventajosa. ¿Por qué? Porque la gran gracia de esta técnica es que es rápida. Es decir, tú pasarías con esta maquinita de microondas sobre el pavimento y te lo repara rápidamente, versus otras técnicas de mantenimiento que hay que intervenir, que hay que cortar el tránsito, y eso tiene un gran efecto en los vehículos y el usuario. Y hay que recordar, eso sí, que esta técnica solamente afecta o sana, por así decirlo, las grietas. Otros deterioros, como la rugosidad superficial, no las puede tratar directamente, ¿ya? Entonces, yo diría que ese número es como el límite donde ya se empieza a ser atractiva esta tecnología, más allá del costo por metro cuadrado. Pero no es un costo demasiado alto en todo caso. Perfecto. Hay hay varias preguntas más de Arturo Muñoz Blanco. Hola, buen día. Luego de aplicar la reparación, ¿se notan los cambios en la rigurosidad? Perdón. En la rugosidad deben ser. Rugosidad, perdón. Incluso le di mal. Sí, que el chat está grande, así que no alcanzo a leer esa pregunta. Debería tener, no es algo que se afecte directamente, como acabo justo de decir, ¿ya? Pero debería tener algún efecto menor, porque los deterioros en los pavimentos no son factores independientes. Entonces, si hay un retraso o un sellado de grietas, lo más probable es que tenga algún efecto positivo en la rugosidad, pero creemos, dado que todavía no se hacen trabajos experimentales de campo con esta tecnología, que no es algo que va a cambiar dramáticamente el tema del aumento de rugosidad o IRI en el tiempo.
de William Lee Montero. Pregunta, ¿hay estudios enfocados al hormigón? Sí, bueno, estamos con el tema de las bacterias. Lo que sí tiene el tema de las bacterias es que, como mencionaba en la presentación al comienzo, estas en el fondo estos son microorganismos que se meten, digamos, dentro de las mezclas de hormigón, viven muchos años, 100 años, ¿ya? Y se activan cuando les llega agua, siempre y cuando estén metidos en el hormigón con algún nutriente, que eso se hace en la preparación del hormigón. El tema es que esa reparación no es estructural, es decir, las bacterias simplemente precipitan carbonato de calcio, sellan las grietas, pero no las reparan estructuralmente, como sí es el caso de las muestras de cemento asfáltico o concreto asfáltico que están en esta presentación. Pero hay avances y hay otro tipo de materiales autorreparables más allá de los biotecnológicos como las bacterias. Pero sí hay algún avance en eso, pero yo diría un poquito más lento por la propiedad del material, que es el hormigón, que se fractura mucho más fácil, ¿no? Y que es más difícil volver a juntar esa unión, producto del tipo de enlace a nivel de la microestructura del material. Perfecto. Mira, desde Paola Escobar, que nos hizo la pregunta, que yo te la voy a leer, y de ahí hacia abajo hay puras preguntas para ti, ya no hay comentarios, así que te voy a dejar para que los veas tú, pero te voy a leer la pregunta de Paola. ¿Y por qué ha sido complicada la implementación en las vías de las comunas? ¿Cómo ha sido la implementación de esta tecnología en otros países? A ver, lo que pasa es que, claro, yo estudio esto más desde el punto de vista de los materiales, pero la otra gran parte es el tema electromecánico, cómo desarrollar una maquinaria que pueda aplicar esto de manera eficiente y de manera segura. Yo diría que en el tema de inducción hay un avance más rápido y ya hay una empresa en Holanda, me parece, estoy casi seguro que es ahí, quizás hay más de una parte en el mundo, que tiene una máquina que aplica inducción magnética. Por lo tanto, se podría aplicar esto sobre pavimentos que tienen algún contenido metálico. En el tema de microondas hay que tener más cuidado con el microondas, ¿ya? Porque es una onda que puede calentar cualquier cosa. Entonces hay que ser súper cuidadoso con la aplicación de las microondas. Sin embargo, también se ha desarrollado bastante el tema de las cápsulas en este último tiempo. Es decir, meter estas pequeñas capsulitas dentro de la mezcla de asfáltica que se abren cuando se genera una fisura y liberan un agente de autorreparación, ¿ya? Ha sido, yo diría que un poquito lento en relación a lo que yo pensaba que se iba a desarrollar, ¿ya? Ahora, esto es un cambio radical en la forma en que se mantendrían los pavimentos en el futuro. Entonces, como también toda tecnología que genera grandes cambios, hay que estudiarla bien antes de implementarla en terreno. Después viene pregunta de Marcelo Rondanelli, a quien conozco de hace algún tiempo. Profesor, al hacer las reparaciones a lo largo del tiempo, ¿esta no afectaría en la rigidez del asfalto? Por la autorreparación en sí, la verdad es que no mucho lo que se, entre comillas, daña en términos de envejecimiento, ¿no? Cuando uno calienta la mezcla de asfalto, se genera un proceso de envejecimiento, pero en este caso se quiere aumentar solamente a 60, 80 grados. ¿Ya? Ahora, lo que sí va a pasar, dado que vamos a aplicar este microondas cada 2 años, 3 años, no lo tenemos muy claro todavía, pensamos que cada 2 años es un tiempo que suena razonable en base a nuestros resultados, sí se va a ir envejeciendo el cemento asfáltico de todas formas. Entonces, cada vez lo más probable es que sea un poquito más difícil ir haciendo la autorreparación cuando vaya corriendo el tiempo y se vaya envejeciendo el cemento asfáltico, ¿ya? Pero en sí, que la reparación, el proceso de calentamiento dañe el material asfáltico es muy poco. Después Marcos pregunta, ¿cada cuánto es el tiempo que se da al ensayo para obtener las F0, F1, F2 y así obtener un promedio? Eran del orden de 48 horas, es decir, la mezcla queda unida prácticamente a las 2 horas. ¿Ya? Ahora nosotros decidimos aplicar, romper la probeta aproximadamente cada 48 horas. ¿Ya? Era de ese orden, a veces por trabajo de laboratorio y logística uno no logra hacer exactamente ese tiempo de 48 horas, porque a veces toca fin de semana y cosas así. Pero de ese orden de tiempo,
fue en lo que transcurría entre romper F0, F1, F2. Pero como digo, esta probeta, si tú la juntas, la calientas, a las 2 horas ya manualmente por lo menos no la puedes separar. Después, buen día, existe esta participante de educación profesional, no tengo el nombre. Buen día, ¿existe comparación de costo y durabilidad del pavimento asfáltico versus pavimento asfáltico con geomalla? No sé si te refieres al tema de las fibras que se mostraron. Pero básicamente las fibras también son elementos, se coloca un porcentaje muy bajo de fibras. Cuando mostré ahí 0, 2, 4, 6%, se refiere al volumen del cemento asfáltico. O sea, realmente son muy poquititas fibras metálicas que pueden ser de algún proceso metálico, metal mecánico. La verdad tienen un costo muy bajo. Entonces no va a incidir mayormente en el costo del concreto asfáltico. Para la rugosidad, Slurry Seal, sí, puede ser una opción, en el fondo aplicar algún tipo, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo en este trabajo que digo que vamos a publicar, es combinar esta técnica de autorreparación con microondas, con calentamiento, con otras técnicas que justamente, si es que esta técnica de microondas no mejora el IRI, bueno, aplicamos otra que pudiese, en el fondo, solucionar el tema de la rugosidad. También una pregunta típica es, bueno, ¿qué ventaja tiene esto de así sello las grietas? ¿Por qué no las sello entonces con un sello superficial? Bueno, la diferencia de tratar las grietas con microondas es que, como ustedes vieron, es una reparación estructural. A diferencia de tapar o cubrir superficialmente las grietas con un sello, lo que pasa con microondas es que estructuralmente reparamos el asfalto. Entonces tiene beneficios que pensamos nosotros van a ser mayores que un sello simple. Después, Paola Escobar pregunta, ¿y habrá posibilidad de implementarlo en pavimentos aeroportuarios? Sí, en principio sí. Lo que puede suceder es que los espesores, aunque eso también puede producirse en pavimentos interurbanos, sean muy grandes. Entonces todavía no tenemos claro cuánto es la profundidad que vamos a lograr con microondas o con la inducción magnética, en términos de profundidad de calentamiento. Claramente, entre mayor sea la profundidad, más tiempo o mayor potencia va a tener que aplicarse en términos de radiación electromagnética, ¿ya? Pero no debería haber problema, es el mismo concepto, es el mismo, con algunas pequeñas diferencias en material, pero sí podría aplicarse. Aquí otro, después de Paola, venía participante de P, no tengo el nombre. Buenos días, profesor. ¿La profundidad de la grieta afectaría la implementación de esta tecnología? Sí, si las grietas están más profundas, más le va a costar a la radiación penetrar. Por lo tanto, yo pienso que va a ser particularmente ventajoso esta técnica en pavimentos más delgados, ¿ya? A menos que, bueno, ahí está, como digo, la parte electromecánica, se desarrolle una máquina que justamente corrija ese efecto. Yo creo que no es problema, no soy ingeniero eléctrico ni mecánico, pero es un tema de tiempo de llegar a una mejor maquinaria. Marcelo pregunta, otra consulta, ¿no han tenido problemas en la distribución de la fibra dentro de la mezcla? ¿Existe la posibilidad de que éstas se queden aglomeradas en un tramo y no a lo largo de una muestra? Sí, a nivel de laboratorio hay que limitar el contenido de fibras, ¿ya? De hecho, en una tesis de doctorado en Holanda se metieron fibras en una planta de asfalto y también observaron que sobre cierto contenido empiezan a aglomerarse. ¿Y eso qué es lo que hace? Hace que en el fondo el cemento asfáltico no pueda entrar a esta especie de nidos de fibra y aumentan los contenidos de vacíos, el contenido de huecos en la mezcla, y por lo tanto baja su resistencia y durabilidad. Entonces, alrededor de un 4% de fibras en relación al volumen del cemento asfáltico es lo que digamos se recomienda, porque se logra el calentamiento por un lado y no se afecta las propiedades físicas y mecánicas de la mezcla, ¿no? Entonces hay que tener cuidado ahí con la cantidad de fibras. Después, otra pregunta, ¿han realizado pruebas con otro tipo de material en el asfalto, como mezclarlo con PET o usar virutas de cobre? Con esos materiales que se mencionan ahí, no tengo el nombre de quien pregunta, yo por lo menos yo no he hecho experimentos con eso, pero cualquier elemento que gatille el calentamiento, ¿ya? En el fondo va a ser beneficioso, o sea, se va a poder
aplicar esta tecnología. Es cosa simplemente de ampliar la matriz experimental y bueno, sin duda que en términos de cobre tenemos una ventaja y un interés como país a utilizar ese material. Gertrudis Prato comenta muy interesante el tema, consulta, ¿qué pasa con los áridos en otras zonas del país? Buena pregunta, y tengo una estudiante memorista que está haciendo justamente ese tema. Está colectando, o ya colectó, áridos de unas 8 plantas de agregado de distintas partes de Chile y lo está estudiando. No tengo resultados todavía como para poder dar una respuesta a ese tema. Ahora, en general, bueno, obviamente que va a haber diferencia entre los distintos áridos que tenemos en Chile, ¿ya? Pero en general son de origen silicio, lo cual favorecería el calentamiento con microondas. Pero como digo, eso depende de la planta de agregados que se esté estudiando, porque no todas tienen el mismo origen químico y mineralógico. Entonces por eso estamos haciendo ese estudio. La profundidad, también pregunta la profundidad de la microonda, ¿cuál es? ¿Podría afectar líneas eléctricas que atraviesen bajo tierra? Veo difícil que afecte líneas eléctricas bajo tierra, ¿ya? Porque como digo, el calentamiento simplemente son unos 5, por lo menos con los magnetrones o dispositivos que tenemos ahora, 5 o 10 centímetros máximo. Veo difícil que vaya a afectar líneas que vayan a mayor profundidad. Esas creo que son las preguntas. Sí, esas son Hartas preguntas, muchas gracias. Ahí, mira, justo nos acaba de llegar una de Esteban Vargas. Esteban, buen día. ¿Se ha establecido un ancho mínimo de aplicación de temperatura en base al ancho de grieta para la autorreparación, o todas las pruebas están pensadas al ancho de faja? De hecho, estamos pensando ni siquiera un ancho de faja. Estamos pensando, digamos, un ancho de aplicación de varias pasadas y unos 30 centímetros de ancho en la aplicación. Va a ser muy difícil colocar una máquina que aplique todo el calentamiento en los 3,5 metros, por así decirlo, en el ancho de pista. Lo más probable es que sean 30 centímetros de ancho y quizás, no lo sabemos todavía, se concentre la aplicación en las huellas de los vehículos pesados, ¿no? Que es donde se produce el mayor deterioro. Entonces ahí tenemos que concentrarlo. De ahí Marcos Pérez dice, buena exposición, muchas gracias. Para utilizar el equipo en terreno, ¿cuál es la fuente de energización? Muy buena pregunta. Batería, grupo electrógeno. ¿Cuál es la potencia eléctrica necesaria? Buena pregunta. Por ahora estamos pensando en un generador a petróleo, ya, básicamente, para hacer los primeros prototipos, ¿no? Eso está, digamos, dentro de la evaluación que nosotros estamos haciendo en este documento que todavía no tenemos publicado. Pero no vemos ninguna dificultad en después aplicar o utilizar alguna otra fuente de energía más sustentable, más renovable, ¿no? ¿Cuánto se requiere en potencia? Yo pienso que estamos hablando de unos 5.000, 10.000 watts, ¿no? Eso de potencia es lo que se va a requerir para esta maquinita. Han llegado varias preguntas más. Para utilizar el equipo en terreno, esta es de Marco Muñoz, ¿cuál es la fuente de...? Ya lo leí, perdón. Sergio Aguirre, excelente el tema, se agradece la explicación para alguien que no es experto en el tema. Por tema de trabajo tendré que retirar, muchas gracias. Adelante, Sergio, ningún problema. Otro que dice, participante de P, no tengo el nombre. Hola, profesor, una consulta. Esta tecnología depende de la región del país en la cual se use, considerando el clima. La única diferencia, bueno, primero hay que estudiar si es que los áridos, digamos, son reactivos al microondas, ¿no? Si es que eso ocurre, lo único que habría que tener cuidado es en la temperatura inicial que va a tener el pavimento de asfalto, ¿no? Entonces es más probable que si estás en zonas más frías, bueno, necesite más tiempo el microondas para llegar a la temperatura de 60-80 grados y lograr la reparación. El resto no debería haber mayor diferencia. También alguna experiencia ya en Chile, región, lugar, aplicado así en terreno, todavía no. También mi colega y amigo José Norambuena, yo sé que está o ha seguido trabajando
ahí con una estudiante que hizo su título, digamos, en la Universidad del Biobío, y pronto va a publicar nuevos resultados. Pero a nivel de terreno, por lo menos, yo diría que nadie más está trabajando en Chile, y me atrevería a decir que no son muchas personas en el mundo que están avanzando en esto. Hugo Rosas, los estudios en Chile en estos temas han incursionado en la aplicación de dióxido de litio en materiales cementicios que presentan propiedades descontaminantes. La verdad lo desconozco, ¿no? El dióxido de litio en materiales cementicios, no, la verdad no lo sé. Sería interesante poder conocer un poquito más e investigar sobre eso, pero la verdad, por lo menos yo en mis investigaciones no lo he abordado. Agradezco también a todos los que nos han dicho interesante el tema. Qué bueno que les haya gustado, la verdad a mí me entusiasma mucho, y creo que es un tema también muy sustentable, en el sentido de que son pequeñas cantidades de energía que se aplican sobre materiales de construcción y que pueden hacerlos durar el doble, el triple, y eso significa una menor utilización de materiales, menor impacto al usuario, un menor impacto ambiental en definitiva. No, pensé que nos estaban llegando más preguntas, te están agradeciendo. Álvaro, muchas gracias por tu tiempo, por tu interesante presentación, fue muy comentada ahí, a la gente le gustó mucho, y también agradezco, me uno a tus palabras, agradezco a toda la gente que se conectó y que participó y que te hizo muchas preguntas. En el chat también dejamos el link del diplomado que mencionaste, los datos de admisión para que nos hagan consultas, y también para que consulten por descuento y facilidades de pago. De todas maneras, esta presentación está siendo grabada y en los próximos días vamos a enviarla por correo electrónico, y también la vamos a subir a nuestra página web. Álvaro, antes de finalizar, ¿quieres mencionar algo? No, agradecer nuevamente a la participación, la verdad muchas preguntas, significa que, bueno, primero como profesor uno es agradecido en el sentido de que pudo transmitir el mensaje, porque las preguntas no solamente fueron muchas, sino que muy buenas preguntas. Y nada, invitarlos bueno, yo tengo publicado acá en parte de esto como material público que se puede descargar y cualquiera lo puede leer. Y también, si les interesa nuevamente profundizar más en el área vial, esto es una fracción del área vial, los materiales de construcción y específicamente el material de asfalto. Pero el área vial es mucho más diversa, más amplia que eso, en términos de que hay diseño geométrico, está el tema del drenaje, el tema de la gestión de infraestructura vial, el diseño de pavimento, los otros materiales de construcción, los aspectos administrativos, y esos son temas que se introducen y se profundizan en el diplomado de Ingeniería Vial, una posibilidad de hacerlo, y también a través de nuestro magíster ya más científico en Ciencias de la Ingeniería y doctorado en la Escuela de Ingeniería. Así que si alguien se entusiasma con estos temas, quiere investigar más, también a través de su empresa, bienvenido sea. Hay una pregunta más que la vamos a recoger, Marcos Pérez, con respecto al diplomado. ¿Es requisito tener experiencia en el área? Es importante tener experiencia, no específicamente en el área, ayuda obviamente a tener experiencia en el área, pero si tiene algún background o alguna experiencia en ingeniería civil es suficiente. ¿Ya? Tratamos de hacer un diplomado como para cubrir distintos tipos de nivel, y justamente también hacemos tareas, trabajos en equipo, y tratamos de mezclar gente que trabaja, por ejemplo, en la dirección de vialidad de Chile o en otras partes, con gente que tiene menos experiencia, y de esa forma también entre los mismos estudiantes se van retroalimentando y van apoyándose en ese aspecto. Ayuda a tener experiencia, pero si tienes o has trabajado en alguna empresa de ingeniería afín o en un área de ingeniería, no va a haber problema.